El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Martes 2 de enero del año 2024, comenzamos con la cuestión política. Jorge Acamine, Oscar Mario Justiniano y Mario Aguilera nos dicen cómo ven el año que viene. El 2023 ha sido un año conflictivo en el tema económico y de mucha incertidumbre. ¿Cómo entramos a este nuevo año? Bueno, sí, la verdad que el año que está terminando ha sido complicado. Lo habíamos dicho ya al comienzo de la gestión del presidente Arce, de que iba a ser una gestión demasiado compleja en lo que es el manejo económico, por la data que teníamos ya justamente en el año 2020, ¿no? Veníamos un proceso de aceleración económica desde el 2014 prácticamente. Y entonces en algún momento teníamos que aterrizar. Y bueno, el aterrizaje fue de emergencia brujo con el tema del COVID-19. Ahora, en el tema fíjate vos, de todo este tiempo, que hasta los 3 años que está el presidente, obviamente yo creo que el peor año, o el año más complicado, ha sido este. Yo creo que este año ha dejado fuertes enseñanzas al gobierno que tienen que tomar las medidas para no repetirlas al año que viene. ¿Sí? No hay que descartar, yo coincido en el análisis de los economistas o de la economía misma. Tenemos que obviamente hacer un repaso cómo ha estado la economía en el mundo, ¿no? Porque Bolivia a tener una economía abierta, obviamente que va a tener el efecto de lo que pase en el mundo. El tema de que tenemos todavía una economía primaria exportadora que está muy relacionada con los precios internacionales de materias primas, obviamente que nos hace que tengamos algunos problemas que se han profundizado en este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos el gráfico, lo que es las perspectivas económicas mundiales, ¿no? Vas a poder ver de que el panorama para América Latina, o si querés verlo, las economías emergentes y en desarrollo, ¿no? Son las economías que van a tener un mejor desenvolvimiento, dice, pero es demasiado parejo desde el año 2022, con proyecciones al 2025. Estamos hablando de un promedio de ¿cuánto? De 3.9 de crecimiento, ¿no? Entonces, como que se estanca la economía en los países emergentes y en desarrollo. Mientras que los países de economías avanzadas, fíjate vos que para el año 2023 se espera un crecimiento de 0.7 y para el 2024 se va a incrementar a 1.2 y el 2025 se esperaría un 2.2%, ¿no? Lo mismo para lo que es la economía en el mundo,
¿no? Se esperaría que exista una mejora del 2.1 proyectado para este año, economía del mundo, al 2025 un crecimiento mundial del 3%. Entonces, siempre es bueno ver cómo andamos, digamos, en otras partes, en el continente, ¿no? En el mundo en general, más con las situaciones políticas que se están dando, ¿no? Que muchas veces no están contempladas en lo que es el tema de lo que es el análisis de crecimiento, como fue en su momento, perdón, la crisis entre Ucrania y Rusia, y hoy en día lo que se vive entre Israel y Palestina. Entonces, todo esto va a influir, ¿no? Va a influir y obviamente de que nos va a llegar algún efecto como que ha pasado con el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Después, en el tema de lo que planifica el gobierno, lo que presupuesta el gobierno, ¿no? Fíjate vos de que no ha estado ni cerca de las proyecciones que ha hecho el gobierno en los últimos años, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el tema de presupuesto de crecimiento que hace de 5.10 para el año pasado, no llegamos a ese porcentaje de crecimiento. Para este año también se proyectaba un 4.86 y según algunas proyecciones de organismos internacionales vamos a llegar a 1.9, posiblemente 1.8, 1.9, que coincide con unas proyecciones que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, como que no va cuadrando, el gobierno no puede ajustar todavía lo que es justamente el tema de proyecciones, y esto obviamente se ve reflejado en un presupuesto que no puede ejecutarlo, ¿no? Entonces, en algunas variables macroeconómicas que se ha planteado el gobierno, como se puede ver en el gráfico, fíjate, para el año 2022 tenemos el presupuesto general del Estado y tenemos lo que es el programa fiscal financiero del 2022 con algunas variables que se repiten prácticamente. 5.10 de crecimiento, tenemos una inflación de 3.40, un déficit fiscal de menos 8.5, ¿no? Un tipo de cambio fijo, y para el 2023 se planteó el gobierno un crecimiento de 4.86% de la economía, una inflación de 3.57, ¿no? Un déficit fiscal del 7.49, menos 7.49, y el tipo de cambio en la proyección del presupuesto lo dejó abierto, más o menos 10 puntos. Entonces, el tema aquí, lo que podemos decir que se va a cumplir es justamente en mantener el tipo de cambio, ¿no? Se va a cumplir el tema del déficit fiscal. Pero obviamente lo que no estamos logrando es crecer a ese ritmo que necesita nuestra economía, ¿no? Y obviamente la meta de inflación que se coloca, que es baja, 3.57 es una inflación baja, y que obviamente si revisamos los datos actualmente no llegamos ni a 2%. Entonces, como que no se puede hacer una proyección, ¿no? Más o menos que se acerque. Estamos hablando de escenarios demasiado optimistas, y para el 2024 pasa exactamente lo mismo. O sea, se repite la receta con algunas cosas interesantes, pero sobre la base de lo mismo que se ha hecho en estos últimos 3 años, ¿no? Hablando del 2024, ya en base a lo que hemos estado comentando, fíjate de que se espera un crecimiento de 3.71. Eso es lo que espera el gobierno, de acuerdo al proyecto del presupuesto. Una inflación de 3.6, que es casi igual que la que se manejó en los últimos años, ¿no? Igual la variación de tipo de cambio lo colocan en más o menos 10, y se da un resultado fiscal de menos 7.8. O sea, nuevamente déficit fiscal, ¿no? Y nuevamente una expectativa demasiado elevada de crecimiento.
3.71, ¿no? Esto lo hemos sacado del proyecto de lo que es el presupuesto general del Estado 2024. Entonces, sobre la base de esto, ¿qué podemos decir? Que no estamos dando soluciones a los problemas estructurales que tiene nuestra economía, que básicamente es déficit fiscal elevado, ¿no? El tema de un presupuesto demasiado optimista, tanto de ingresos como de gastos, ¿no? En la ejecución de la inversión pública se proyectaba más de 4.000 millones para este año de dólares. Yo creo que llegamos al 50%, 50-55% de ejecución de la inversión pública. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos 2.200 millones de dólares. ¿Te imaginas la diferencia? Y obviamente que esa diferencia que no se ejecuta, repercute. Es por eso que no podemos llegar a esos niveles de crecimiento. Pero esto es sencillo, pues, ¿no? Para poder ejecutar necesitas recursos, necesitas ingresos. Y eso es lo que obviamente en nuestro estado está sufriendo actualmente. Y es por eso que se pide que se ajusten los presupuestos para disminuir lo que es el déficit fiscal. Disminuyendo el déficit fiscal, las otras variables van a ir mejorando también. Solamente que, como te digo, en el afán de buscar ese crecimiento, ¿no? La fórmula que plantea el gobierno es de gastar. O sea, gasto más es sinónimo de que voy a crecer más. Y lo ha dicho el ministro de Economía, ¿no? Entonces, aquí, si podés poner la pantalla, fíjate, hay lo que es una proyección ya que hemos hecho sobre el tema del crecimiento del PIB. Por ejemplo, para el 2023, de acuerdo a ejercicios que hemos hecho, el crecimiento va a oscilar en 1.94, más o menos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos llegar, dependiendo obviamente del impacto en el segundo semestre en la economía, a un 2%, ¿no? Pero ahorita el número que nos arroja, digamos, el tema del modelo es 1.94. Y para el 2024, ¿no? 1.90. O sea que, fíjate, vamos a estar parecidos, no vamos a tener un comportamiento parecido al año. Y ojo que el año hay muchos acontecimientos, ¿no? Que pueden convulsionar nuevamente el país. Y ese es un factor que no se está tomando en cuenta todavía en esta proyección. Entonces es necesario justamente hacer las evaluaciones que, bueno, nosotros como profesionales no es bastante complejo porque el gobierno no publica como debería todo lo que son las estadísticas, ¿no? Entonces, es una característica del gobierno, lo veo yo así, que cuando no se publica algo es porque no está bien. Entonces, tenemos el claro ejemplo de las reservas, el claro ejemplo del PIB trimestral. Ya cerramos el año y solamente tenemos información del segundo trimestre, ¿no? O sea, información del primer semestre, del comportamiento de la economía, cuando es tan necesaria esta información justamente para poder pensar y poder analizar para ver cómo va a estar la situación el año que viene. Eso yo creo que es parte de la responsabilidad que tendría la administración pública de ser transparente en el manejo de la información estadística, ¿no? Después, hablando un poco sobre el tema de las perspectivas de crecimiento, ¿sí? Si nos vamos un poco a lo que dicen los organismos internacionales, si apuntas a la pantalla, te vas a dar cuenta de que tenemos un punteo de cuatro tipos de proyecciones. Lo que es la del Banco Mundial, que plantea para el 2023 un crecimiento de 1.9, para el 2024 de 1.5 y para el 2025 1.5. El Fondo Monetario Internacional, la economía boliviana va a estar comportándose con un crecimiento de 1.8 el 2023, este año que estamos cerrando, y el 2024 1.8.
La CEPAL dice 2.20, cierra Bolivia en el año 23, lo que te decía, que se podría, ha coincidido, porque fíjate, la proyección propia es 1.94, entonces está muy cerca, ¿no? En lo que es el cierre del 2023, y para el año 2024 baja a 2.10 la CEPAL. Y bueno, la proyección que ya hemos visto en un gráfico anterior, es la proyección propia, que es 1.94 para este año y 1.90 para el año 2024. Entonces, esta es la figura, si querés verlo de forma general, ¿sí? Cómo se espera que sea el comportamiento, ¿no?, de la economía, ojo, sin todavía saber cómo se va a desenvolver todo el escenario político, por un lado, y social, por otro, con todos los acontecimientos que se están dando este fin de año, más lo que toca que venga en el año 2024, ¿no? Licenciado, por lo que nos manifiesta como que no hay mucha diferencia entre el 2023 y el 2024, y es más, la susceptibilidad podría crecer por los acontecimientos y la agenda política que está marcada, digamos. Claro que sí. Algo que vemos a finales de año, justamente cuando sale el proyecto del presupuesto, de ahí podés deducir muchos puntos que se pensarían hacer, digamos, o medidas que se tomarían en la economía. Entonces, lo primero que ves es justamente la fuente de financiamiento. Entonces, es la misma estructura que en los años anteriores, 40% de endeudamiento. Ahora va a haber un mayor endeudamiento interno que externo, porque justamente por un tema político, el gobierno no ha continuado endeudándose, ¿no? Estamos hablando de unos 800, 900 millones de dólares que están en la asamblea sin aprobarse. Ya estamos en diciembre, y obviamente que eso seguramente no se va a dar en esta gestión. Entonces, tenemos una proyección nuevamente de poder lanzar bonos soberanos de 2.000 millones de dólares. Entonces, esa fuente de financiamiento yo creo que es demasiado riesgosa, porque la última experiencia tenemos que hemos colocado solamente 700 millones y con tasas de interés elevadas. Ahora la pregunta es, ¿a qué tasa de interés vamos a colocar esos 2.000 millones de dólares? ¿Será que vamos a poder colocarlo? Entonces, la situación se va tornando de forma compleja justamente para buscar esa fuente de financiamiento. Se tienen como 700 millones de préstamos, que eso, digamos, sí está adelantado, pues, se ve claramente con los diferentes organismos y países. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creada por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.